Amén. ¿A cuánto les gustan los bienes de enseñanza? Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. No, ese aplauso no, eso no es para el Rey, es para el Rey de Reyes. Ese es lo fuerte, aleluya. Gloria al Señor. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el viernes de enseñanza. Aleluya. Una de las cosas que Jesucristo nos dijo o le dijo a sus discípulos, lo cual también nos alcanza a nosotros, es que predicarlo a Él, ser su discípulo, nos va a traer consecuencias. Seremos aborrecidos, seremos odiados, no todo el mundo te agradará, porque no a todo el mundo le gusta que le hables de Cristo. Hay personas que cuando tú le quieres hablar de Jesucristo, no es un tema que les agrade. Y Jesús nos advirtió eso. Jesús advirtió a sus discípulos, si me aborrecieron a mí, a ti también te van a aborrecer. Y por lo cual tenemos que estar preparados. Cuando tú vas a evangelizar a alguien, tú tienes que tener la carne dura. El pastor siempre dice que debes tener la carne de cocodrilo. Tú tienes que tener la piel dura cuando tú vas a evangelizar a alguien, porque tú no sabes con qué te van a salir. ¿Amén o no amén? ¿A quiénes le han salido con grosería alguna vez cuando tú le hablas de Cristo a alguien? Hermano, hay unos que diplomáticamente no quieren que tú les hables y te los hacen ver, pero hay otros que son directos. Hay otros que van directo a la yugular y te dicen, no me hables de eso. No quiero que me hables de eso. Y si tú eres sensible, eso te puede afectar emocionalmente hablando. Por eso cuando vamos a evangelizar tenemos que estar preparados para todo. Para que nos traten bien, pero también para que nos traten mal. Amén. Y Jesucristo nos advirtió eso. Incluso familiares. ¿Cuántos familiares tuyos ya no te hablan como antes desde que saben que estás en este camino? Familiares. A veces no hay que ir muy lejos. Familiares, gente que son de tu sangre, gente que amas. Se van alejando de ti, te dicen yompi, salva 4, mata 5, te dicen de todo. Porque no les agrada que estés en este camino. Y eso también Dios nos lo advirtió. Que el que no deja mujer, marido, hijos, bienes, todo lo que tiene para servirle a Él no es digno de ser su discípulo. Jesús nos preparó y nos advirtió de que eso pasaría solo por estar en este camino. Así que mi hermano, lo importante es que nosotros tengamos convicción y que aun cuando familiares se alejen de nosotros por esta situación, eso no te afecte y tú entiendas que estás en el camino correcto. Amén, amén. Que ellos son los que no están en el camino adecuado. Y algunos se dan cuenta en el proceso, otros se dan cuenta ya muy tarde, pero lo importante es que cuando incluso familiares se alejen de ti por seguir a Cristo, tú tengas la convicción de que tú estás en el camino correcto. Amén. Y Jesús nos advirtió eso. Porque mi hermano, ser un discípulo de Jesús es entender que somos pecadores. Que no hay nada que tú y yo podamos hacer para impresionar a Dios. La Biblia dice que nuestras buenas obras son trapo de inmundicia delante de Cristo, delante de Dios. No hay nada que tú puedas hacer para impresionar a Dios. Y si entendemos eso, si entendemos que siempre seremos deudores y que no importa las cosas buenas que hagas en su camino, nunca podremos pagar lo que ha hecho por nosotros, entonces tú estás convencido del lugar en donde estás. Eso es importante. Y mi hermano, por eso predicar a Cristo como debe ser, trae consecuencias. Mi hermano, cuando tú le dices a alguien que es un pecador y que si no se arrepiente pronto va al infierno, eso no es de mucho agrado para el que lo oye.
Y este es un pasaje de lo que vamos a hablar esta noche. Me encanta porque es un pasaje en donde aprendemos que ser un discípulo de Jesús implica pagar un precio. Y mi hermano, yo quiero que tú salgas por esa puerta esta noche sabiendo o preguntándote si estás pagando el precio que Jesús espera que paguemos por seguirle a Él. Y de lo que vamos a hablar hoy está en el ministerio de Marcos. Por favor, vayan sus Biblias allí. Hoy yo traje mi Biblia de las Américas. Me gusta cómo está allí. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Ok. ¿Ya llegó a Marcos 6? De los versículos 7 al 13, Jesús habla, o se habla allí, el apóstol habla allí del poder que Jesús delegó en sus discípulos para que en su nombre fueran a predicar y a hacer milagros y prodigios en su nombre. Eso está de los versículos 6 al 13. De los versículos 30 y 32, ahí se habla de las consecuencias de esa comisión que Dios le dio a sus discípulos. Maravilloso. Pero en el medio de estos dos eventos, en que Dios les faculta y les da poder para que hagan cosas, salen gente, saquen demonios, y cuando ellos hacen el reporte a Jesús en los versículos 30 al 32, en el medio, es decir, del versículo 14 al 29, que es de lo que vamos a hablar hoy, habla o hace referencia a la muerte de Juan el Bautista. ¿Cuántos recuerdan quién es Juan el Bautista aquí? La sangre de Cristo que no sepa eso. Ven, vamos a hablar hoy de ese pasaje. Por cierto, en el Evangelio de Marcos, el único pasaje en donde Jesús no es el foco de atención es este que vamos a hablar hoy, del versículo 14 al 29, donde se habla de cómo murió Juan el Bautista. Vamos a empezar ahí. Marcos capítulo 6. Recuerden que mi versión es un poco diferente a la suya. El 14 nos deja claro de quién vamos a hablar hoy. De el que protagonizó el centro de lo que pasó. El versículo 14 dice: el rey Herodes se enteró de esto. ¿De qué cosa se enteró? De que los discípulos estaban haciendo milagros, estaban sacando demonios por facultad que Jesús les había dado para hacerlo. Y entonces eso llegó a oídos de Herodes. Y noten que dice lo siguiente: pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente, o sea, vamos a dejarlo hasta célebre. Si ustedes notan, allí se dice que el nombre de Jesús fue el que se hizo célebre, el que se hizo famoso. Sin embargo, los que estaban haciendo los milagros y estaban predicando eran sus discípulos. Jesús estaba descansando. Él les delegó poder en ellos para que fuesen e hiciesen esa obra. Sin embargo, la gente sabía que eran discípulos de Jesús, por lo tanto, el que se llevó la honra y la gloria, como siempre debe ser, fue Jesucristo. Amén. Me encanta que se empiece por ahí haciendo esa mención. Y la gente decía, volviendo a lo que continúa en el versículo: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Ok.
¿Cuántos saben que hay 4 Herodes? Ay, ay, ay. Eso puede ser pregunta de mercadito. Herodes el Grande, el más perverso de todos, dice la Biblia, y ustedes también lo recordarán, fue el que mandó a matar a los niños. ¿Se acuerdan cuando los magos llegaron, que lo confabularon, que le dijeron que venían a adorar al rey, que no sé qué, y Herodes quedó petrificado diciendo, pues si el rey soy yo, ¿quién es ese rey? Avísenme cuando lo encuentren. Pero ustedes conocen que los magos se devolvieron por otro camino. Usted conoce el pasaje. Luego de eso, y sintiéndose burlado, la Biblia dice que Herodes el Grande mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Todos conocen ese pasaje, ¿verdad? Todos conocen la historia de este Herodes. Sin embargo, la Biblia dice que Herodes le pidió al emperador de la época. Ok, Jesús, recuerden que Jesús nació en la época de Herodes el Grande, el más perverso de todos. En la Biblia habla de varios Herodes, pero este fue el peor de todos. Pero este Herodes le pidió al emperador que dividiera el reino de Israel en 4 tetrarquías o en 4 regiones. Herodes el Grande le pidió al emperador, divide, y como tenía confianza y acceso al emperador, el emperador accedió a su petición y se dividió Israel en 4 tetrarquías. Una de esas tetrarquías se le dio a Herodes Antipas, que es el Herodes del que vamos a hablar en esta noche. El versículo 14 que dice, el rey Herodes, bueno, de ese Herodes, este Herodes Antipas, el Herodes que mandó a cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Ese es el Herodes del que vamos a hablar en esta noche. Así que Israel fue dividido en 4 regiones. La Biblia lo menciona que son 4 tetrarquías. Por lo tanto, Herodes Antipas no era un rey, era un tetrarca. Sin embargo, él actuaba como si fuese un rey. Pero él no era un rey, él solamente gobernaba, era el gobernador, si usted quiere poner otro título, de una 4ª parte de la región que su padre en su tiempo gobernaba, porque Herodes el Grande sí gobernaba todo Israel. Así que eso para que entendamos y para que sepamos el contexto de lo que vamos a hablar en esta noche. Herodes Antipas gobernó Galilea y la ciudad de Perea a partir del año 4 antes de Cristo y gobernó hasta el año 39 después de Cristo. Eso es importante por lo que vamos a hablar más adelante. Conocer hasta dónde llegaba el poder de este Herodes Antipas. Así que técnicamente Herodes Antipas no era rey. Él era un tetrarca. Él solamente gobernaba una parte de Israel. Y nunca logró que el emperador lo subiera al rango de rey. Nunca lo logró. Así que él quedó toda la distancia siendo un tetrarca. Pero repito, él se comportaba como si fuese un rey. Esto es importante, eso puede ser pregunta de mercadito también. Así que vamos a entrar en materia, versículos 14 y 15. Ya leímos el 14. Recuerden que estamos en Marcos 6. El versículo 15 dice así: pero otros decían, es Elías. Y decían otros, es un profeta, como los profetas antiguos. Cuando la gente vio que los discípulos estaban haciendo milagros bajo el poder de Jesucristo que delegó en ellos, comenzaron a decir, Juan el Bautista resucitó. Otros decían que era Elías, y decían que era Elías por lo que sabían de él.
que como no conoció la muerte, sino que Dios se lo llevó, decían que había sido Elías. Y otros decían que era alguno de los profetas de las que ya conocemos en el Antiguo Testamento. Lo importante de esto es que todos llegaron al convencimiento de que Jesús no era una persona común y corriente. Ellos sabían que Jesús hacía milagros maravillosos. El asunto es que no querían reconocerlo. Ellos comenzaron a especular tratando de buscar esos milagros en otras raíces porque no querían reconocer que Jesucristo era su Señor. Así que ellos, con tal de no reconocer que Jesús era el Señor, pero sabían que esos milagros que hacía Jesús eran milagros maravillosos, pero no querían reconocerlo y menos públicamente. Así que era importante que ellos buscaran alternativas para no reconocer a Cristo, y lo mismo pasa hoy. Mucha gente hoy sabe y reconoce porque o han leído o han visto en películas y demás, han escuchado predicaciones y saben de todas las cosas que hizo Jesús en su ministerio. Pero tienen problemas para reconocerlo. Tienen problemas para decir, es cierto, Él vivió, caminó, murió y resucitó. Todavía hay gente que tiene luchas para eso. Y en ese tiempo no era la excepción. En el versículo 16, porque las cosas llegaron a conocimiento del rey. Y cuando el asunto llega donde el tetrarca, él se acordó que él había matado a Juan el Bautista. Y dice el versículo 16, vaya por favor allí. Al oír esto, Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Pero mi hermano, los que hemos leído Biblia sabemos que Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Los discípulos estaban haciendo milagros, estaban sanando enfermos, estaban limpiando leprosos, estaban sacando demonios. Juan el Bautista no hizo nada de eso. ¿Quién conoce algún milagro de Juan el Bautista? No, ninguno. Pero como la mente culposamente lo atacó, porque él sabe lo que le hizo a Juan el Bautista, él entonces pregonaba diciendo que Juan el Bautista había resucitado. Y a partir del versículo 17 entra lo que yo quiero enseñar en esta noche. Versículo 17. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Ok, aquí yo tengo que ir a un poquito de historia aquí. ¿A cuánto les gusta la historia? Herodías era la mujer de Herodes Antipas, una mujer perversa, una mujer ambiciosa, una mujer que le encantaba el poder y la riqueza. La Biblia dice que esta mujer estaba casada con otro hijo de Herodes el Grande llamado Felipe, con quien tuvo una hija llamada Salomé. Herodías estaba casada con Felipe, tuvo con él una hija a quien declaró por nombre Salomé. En una visita que hizo Herodes Antipas a su hermano, este Felipe había sido desheredado por
por Herodes el Grande. Es decir, él no estaba encargado como tetrarca de ninguna parte de Israel, porque Herodes el Grande lo había desheredado. Ese es tema de otro viernes de enseñanza. No vamos a hablar de eso aquí. Pero la Biblia sí narra que en una ocasión Herodes Antipas fue a Roma, donde vivía él con Herodías, porque Herodías era la esposa de Felipe. Herodías era sobrina de Felipe. Oye eso. Y cuando Herodes Antipas va a visitar a Roma, donde vivía Felipe con su mujer Herodías, ellos eran hermanos. Felipe y Herodes Antipas eran hermanos, hijos de Herodes el Grande. Y en esa visita, Herodes Antipas le gustó la mujer de su hermano, Herodías. La sedujo, la enamoró, y Herodías aceptó casarse con él con la condición, porque también Herodes Antipas estaba casado también. Estaba casado. Y Herodías dijo: me caso contigo si te divorcias de la mujer que tienes. El asunto es que Herodes Antipas le gustaba tanto a Herodías que se divorció. Se casó con Herodías, que también era su sobrina, mujer de su hermano, y se casó con ella. Y lo peor fue que Herodías no se había divorciado de Felipe, y se la trajo a Galilea, ya casado con ella. Y en el camino a Galilea, Herodes Antipas con su nueva esposa Herodías, su sobrina, se encuentra en el camino con Juan el Bautista. Versículo 18. Y cuando se encuentra con Juan el Bautista, le dice Juan. Y Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Mi hermano, y este es el tema de esta noche. Ese es el tema de esta noche. Mi hermano, Juan el Bautista sabía el poder que tenía Herodes Antipas. Sabía el poder que tenía. Pero a él no le importó eso. Y mi hermano, eso es para ti y para mí. Cuando estamos en este camino, no podemos andar con paños tibios en ocasiones. Mi hermano, la Biblia no me dice a mí que Juan el Bautista fue con palabras sutiles a decirle a Herodes Antipas que estaba haciendo mal al casarse con la mujer de su hermano, su sobrina. Sino que le dijo: no te es lícito. Yo me imagino a Juan el Bautista, cómo hablaba Juan el Bautista. No te es lícito andar con la mujer de tu hermano. Y mi hermano, eso fue algo que estaba en la ley de Moisés. Vaya conmigo, por favor, para que lo veamos. En Levítico. Vaya conmigo al libro de Levítico. Levítico, versículo 18. Y si había algo que los israelitas sabían, era la ley. Dominaban la ley. Ya llegó a Levítico 18. Versículo 16. Levítico 18, 16. ¿Lo tiene? Dios a través de Moisés le decía al pueblo en su momento: no descubrirás
la desnudez de la mujer ¿de quién? De tu hermano. Es la desnudez de tu hermano. Ahí mismo en Levítico, capítulo 20, versículo 21. Levítico 20, 21. Se reitera el mismo concepto. ¿Lo tiene? Si alguien toma a la mujer de su hermano, es cosa aborrecible. Ha descubierto la desnudez de su hermano y dice algo más. Se quedarán sin hijos. Como en efecto ocurrió. La Biblia no me dice que él tuvo hijos con Herodías. Mi hermano, la Biblia me enseña que esta historia donde muere Juan el Bautista, Dios no la puso ahí solo para que supiéramos cómo fue que lo decapitaron. Esa historia está ahí para enseñarnos algo a usted y a mí. Esa historia está allí para que nosotros aprendamos que servirle a Dios implica pagar un precio. ¿Sabe usted que por ser cristiano tiene que pagar un precio? ¿Cuántos recuerdan cuando, por ejemplo, Jesús le había dicho a sus discípulos, más adelante, eso está en Marcos 8, Jesús hablando con sus discípulos, preparándolos para lo que venía, le decía que era necesario que el Hijo del Hombre se entregara a las autoridades de la época, lo iban a maltratar, lo iban a enjuiciar, lo iban a crucificar, pero que al tercer día iba a resucitar. Y la Biblia dice que Pedro se lo llevó aparte, lo reprendió diciéndole que ¿cómo es posible que él diga esas cosas? Y ahí fue donde Jesús le soltó esa frase célebre, todos conocida, donde le dijo: apártate de mí, Satanás, porque miras las cosas no miras las cosas de Dios, sino de los hombres. El pastor siempre dice que si yo le digo así algo a usted, alguno no viene más aquí. Pero, ¿por qué Jesús dijo eso a Pedro? Por el mismo concepto que Juan el Bautista le dijo eso a Herodes Antipas. Mi hermano, si estamos en este camino, habrá momentos en que no podemos hablar con paños tibios. Habrá momentos en que tú tendrás que decirle a la persona: estás haciendo mal, tu conducta no es correcta. Y a veces no podemos disfrazar la cosa. Mi hermano, si alguien hablaba claro, si usted ha leído Biblia, si alguien hablaba claro, ese era Jesús. Jesús no se iba con paños tibios. La Biblia dice que cuando Jesús le dijo eso a Pedro, la Biblia dice que Jesús miró a sus discípulos. Recuerden que eso lo llevó aparte, dice la Biblia. Pero se lo llevó aparte. Pero cuando Jesús le habló, Jesús habló para que todos oyeran. Así que cuando él le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, no se lo dijo bajito para que él solo oyera, lo dijo para que todos oyeran. Porque, mi hermano, en ocasiones estar en este camino implica ser claro en ocasiones con la gente. Hay situaciones que tú puedes tener diplomacia espiritual, si tú quieres poner un término, pero en otras ocasiones tiene que ser directo. Y mi hermano, cuando Juan el Bautista se le quedó viendo a Herodes Antipas, que venía de verse con su hermano, se había casado con su cuñada, su sobrina. ¿Te puedes imaginar? Porque, mi hermano, Juan el Bautista no hablaba bajito. Así que cuando él le dijo eso al tetrarca, todos los que estaban ahí oyeron. Y te puedes imaginar cómo estaba Herodías, que se quería poner un cartucho en la cabeza de la pena. Pero a donde voy es el tema de esta noche. Es que, mi hermano, ¿hasta dónde estás tú dispuesto a pagar el precio
por este camino en que estás? ¿Hasta dónde estás dispuesto incluso a dejar amistades por mantenerte en la fe que tienes? Porque, mi hermano, tal vez tengas amigos que tienen costumbres distintas a las tuyas, no cristianas, no agradables a Dios, y tendrás que tomar decisiones. Si les agradas a ellos o le agradas a Dios. Bueno, yo no sé si todos aquí hemos pasado por eso. Pero si tú dices que eres cristiano, habrá momentos en que tendrás que tomar decisiones. Tendrás que decidir con quién prefieres quedar bien. Si con amistades o con Dios. Y mi hermano, ¿hasta dónde estás tú dispuesto por la fe que tienes a pagar el precio de ser cristiano? ¿Estás dispuesto hasta que te boten del trabajo porque tu jefe sabe que hay cosas que no vas a hacer porque eres cristiano? Mi hermano, decir que eres cristiano implica tomar decisiones, a veces fuertes. A veces hay que tomar decisiones fuertes solo por mantener tu fe. Hermano, ¿tú crees que Juan el Bautista, cuando le dijo eso a Herodes, no se estaba corriendo el riesgo de que lo mataran? Como en efecto ocurrió más adelante, vamos a hablar de eso ahora. Pero cuando leemos el pasaje creemos que eso solamente pasó allá. No, también pasa aquí. También pasa hoy. Con gente que dice que son cristianos, pero cuando llega el momento de tomar ciertas decisiones, a veces queremos quedar bien con el diablo y queremos quedar bien con Dios. ¿Conoce gente usted así? Que a veces quiere quedar bien con amistades. Y de lado y lado, varones y damas. A veces queremos quedar bien con otras personas y quedar mal con Dios. Pero decimos que somos cristianos. Hermano, este camino implica pagar un precio. Estar en este camino implica tener que decirle no a gente que amas. ¿Sabía eso? Jefes que quieren manosear a las subalternas, sobre pretexto de que yo soy el que te paga el salario. ¿Sabe cuántos casos he oído de eso? De jefes que abusan de la necesidad de la gente y hacen propuestas indecentes porque saben que como yo te pago el salario y tú dependes de mí, tú tienes que acceder a lo que yo quiero en ocasiones. Y mi hermano, esos son los momentos en donde debes tomar decisiones. Porque si te dejas manipular la primera, tienes que aceptar la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y el problema está, mis hijos dependen del salario. Y a veces tomamos decisiones que pueden desagradar a Dios. ¿Cuántos saben que Dios es el reino del oro y la plata? ¿Cuántos saben que Dios lo ve todo? Así que, amada hermana que estás aquí, ojalá tú nunca hayas pasado por eso. Ojalá que no. Pero si en algún momento algún jefe o algún superior, algún profesor, porque también ocurre en las escuelas, también ocurre en las escuelas y en la universidad, también ocurre.
Profesores que para que puedas pasar la materia, espérame en tal lado. No me eches cuento, yo he estudiado también. Mi hermano, cuando eso pasa, mándalo para el quinto infierno. Dios se encargará de ti, porque Él lo ve todo. Y Él en su momento te dará la honra que tú le diste a Él al no acceder a ciertas peticiones que te hacen personas perversas. Porque mi hermano, si somos cristianos, en algún momento tendrás que tomar una decisión que marcará tu vida cristiana, la va a marcar. Jefe que le dicen al varón, hey, tengo una cosa allá atrás, sácala en tu carro y la vendemos allá afuera y te va a ganar la mitad. Y como es el jefe, si digo que no, puede venir represalia. Pero si dices que sí y pasa algo, ¿tú crees que el jefe va a decir, no, yo le dije a él que lo hiciera? No, tú vas a pagar el plato. Tú vas a pagar el plato. Mi hermano, porque estar en este camino implica que tú tienes que saber de qué lado estás. Y mi hermano, Dios en algún momento probará tu lealtad. Juan el Bautista se ganó muchos enemigos por la boca que tenía, porque no andaba con pipitas en la lengua. Él te decía ramplán lo que tenía que decirte. Vamos al versículo 19 y 20. Estamos en Marcos 6. Versículos 19 y 20. Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía. Y el 20 dice ¿por qué? Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo. ¿Cómo era? Justo y santo. Y lo mantenía protegido. Cuando le oía, se quedaba perplejo, pero a mí me encantan estos dos versículos. ¿Tú sabes por qué? Porque Herodes Antipas reconocía el carácter irreprensible que tenía Juan el Bautista. Él sabía que Juan le decía la verdad. Cuando le decía, no te es lícito que tomes a la mujer de tu hermano. Él sabía que Juan tenía razón. Y por supuesto no le gustaba, pero lo respetaba. Él dice que Juan el Bautista era un hombre santo. Lo dijo Herodes Antipas. Y dice que lo protegía. Él sabía que la mujer lo quería matar. Dice que le gustaba escucharlo. Y eso no ha cambiado tampoco hoy. Hay gente que le gusta escuchar la palabra. Hay gente que le gustan los mensajes, pero no cambian. Dice, me gusta, el mensaje está bueno, me gusta el mensaje, pero no cambian. Pero la Biblia dice que Herodías esperó su momento. Herodías sabía que tenía que aprovechar algún momento para cobrarse lo que ella quería hacer con Juan el Bautista. Sabía que el marido lo protegía, sabía que el marido no lo iba a hacer un daño así por así. Así que ella tenía que esperar un momento apropiado para hacerlo, y ese momento llegó. Versículo 21. Llegó un día oportuno, cuando Herodes, siendo su cumpleaños,
ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y principales de Galilea. Mi hermano, es decir, ahí estaba la crema innata de la sociedad. La Biblia dice que ahí estaban los nobles, los comandantes y los principales de Galilea. Mi hermano, ahí estaba la crema innata de la sociedad de Galilea y de Perea en esa fiesta. Y me imagino, como usted debe tener conocimiento, no era como Bermuda cuando digo, no, aquí todos comemos, que nos gusta comer, no, ahí había trago y comida también, pero había trago. Y ahí la mayoría a cierta hora ya usted sabe cómo estaban. Y la Biblia dice que entra Salomé a danzar. Estaba buscando más o menos qué edad tenía esa muchachita cuando danzó ahí. Ella tenía entre 16 y 17 años. Enviada por su propia madre. Y dice la Biblia que ella le danzó al tetrarca. Y ya usted se puede imaginar el bailecito. No fue una danza aquí como tú ves, no. Fue una danza llena de sensualidad, de movimientos que volvieron loco a Herodes Antipas. Se le salía la baba, no se lo digo yo, eso no está en la Biblia. Pero sí dice la Biblia, versículos 22 y 23, léalo. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le dijo al 23, y le juró: te daré lo que me pidas. ¿Hasta qué cosa? Hasta la mitad de mi reino. Ok. Y esto es bueno que usted lo sepa. Herodes no tenía esa facultad. Porque él no era rey. Recuerden que él era un tetrarca, él no era rey. Él no tenía facultades para dar nada. Él no tenía ningún reino, él era un tetrarca. Él era un administrador de un área que el emperador le asignó. Él no era rey. Rey era Herodes el Grande, el papá de él. Él sí era rey. Él no era rey, así que él no tenía esa facultad. Él dependía de Roma, del emperador. Lo que el emperador dictara en Roma, él tenía que someterse. Él no tenía autonomía para tomar decisiones, y menos de ese tipo. Pero a mí me llama la atención los versículos que vienen, el 24 y el 25. Cuando Herodes le dice: pídeme lo que quieras hasta la mitad de mi reino, dice que ella fue donde su mamá, Salomé, fue donde la mamá, para preguntarle: ¿qué voy a pedir, mami? ¿Qué pido? Y la mamá dijo: esta es mi oportunidad, aquí me lo voy a llevar. Y dice que la mamá le dijo: pide la cabeza de Juan el Bautista. ¿Y sabe qué me impresiona del versículo 25? La primera letra que dice ahí. ¿Cómo está la primera palabra? ¿Cómo está en su Biblia? En esta versión dice: enseguida. ¿Cómo está en Reina Valera? Entonces, prontamente.
no lo meditó. Mi hermano, lo que la mamá le estaba pidiendo era que mataran a alguien. No le estaba pidiendo nada material. La mamá estaba pidiendo la cabeza de alguien. Y uno pudiera esperar que una niña de 16 o 17 años por lo menos le dijera a la mamá: pero mami, ¿cómo tú me vas a pedir que yo mande a matar a un hombre? Pero la Biblia dice que enseguida ella fue donde Herodes y le dijo, vamos a leerlo, versículo 25. Por eso me encanta esta versión, porque esta versión lo dice como con... En el 25 ella dice, enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición diciendo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Hermano, cualquiera que lee eso pudiera pensar que la que quería de matar al hombre era ella y no la mamá. Dice que enseguida fue donde él y le dijo: quiero que me des ahora mismo. Mi hermano, la mamá le dijo: pide la cabeza de Juan, pero ella lo adornó mejor. La hija, perversa igual que la madre. Quiero la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Una niña de 16 o 17 años. Y ya quiero hacer un alto. La actitud de esa muchachita era el reflejo de lo que ella vivía en su casa, de lo que ella veía en su mamá. Era una niña perversa, mal influenciada por su madre, perversa igual que ella. Hermano, nuestros hijos nos ven. Padre o madre de familia que estás aquí, tus hijos ven y te copian. Salomé era un fiel retrato de su mamá. Una mujer perversa, ambiciosa, que con tal de llegar a lograr su propósito no le importó. No le importó casarse con el hermano de su esposo, que era su tío. Pero como Felipe no era nadie, era un ciudadano común y corriente, ella dijo: hey, al menos este es tetrarca, me voy con este. Y ni siquiera se divorció de su marido, ni siquiera se divorció de Felipe, ni siquiera se divorció. Y por eso Juan, cada vez que lo veía, le gritaba aquello. ¿Y saben qué, amados? Cuando ella hace la propuesta a Herodes Antipas, como él ya se había comprometido delante de la gente que estaba con él en la mesa, no tuvo los pantalones para decirle que no. Y ustedes saben que él podía legalmente negarse a la petición que ella le estaba haciendo. Herodes Antipas le dijo a Salomé: pídeme hasta la mitad de mi reino, del reino. Juan el Bautista no formaba parte del reino, así que él tenía un escape legal para zafarse de esa petición perversa de Salomé. Pero como se había comprometido delante de los invitados, la alta gama de la sociedad que estaba ahí, que él invitó, la Biblia dice, versículo 26, aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirla.
¿Y cómo está en el 27? En su Biblia, ¿cómo está el 27? ¿Cómo empieza? Enseguida. Igual que la muchachita. La Biblia dice que se puso triste, pero enseguida mandó él. Llamó al verdugo y le dijo, tráeme la cabeza de Juan. ¿Por qué? Porque él quería darse golpe de pecho, haciendo ver que él tiene la autoridad. Se puso triste. Pero como él quería quedar bien con los invitados, y a veces, mi hermano, queremos quedar bien con otra gente y no quedar bien con Dios. Eso todavía no ha cambiado aquí. A veces queremos quedar bien con la familia. Tómate el trago, ¿cuál es la cosa? Uno es ninguno. Tómate uno aunque sea. Uno no te va a enfuegar. Tómate un trago. ¿Sabes? Ok, la Biblia dice que no seamos dados al vino. Y podemos ver que eso no es malo. Lo malo es que después de ese viene el otro. Y viene el otro. Y después comienza, ¿cómo es que dicen? Que en vez de decir el último, ¿cómo es? No me acuerdo cómo es el término que usan. El del arranque. Y ese arranque, mi hermano, échale. Échale, ese arranque. El del arranque. Y te vas ahí. Juan el Bautista no formaba parte de su reino. Así que él bien pudo decir a Salomé, eso no entra dentro de lo que yo te dije. Él tenía la escapatoria. Y ese fue el final del hombre que Jesús dijo, de entre los nacidos de mujer, no había otro más grande que ese hombre, que Juan el Bautista. Nunca hizo un milagro, no sacó ningún demonio, no limpió ningún leproso, pero fue fiel a Dios. Fue fiel a Dios. Y mi hermano, para ser fiel tú no le quieres hacer más nada. La fidelidad a Dios es lo más grande que nos puede alcanzar a nosotros. La fidelidad. Si somos fieles, Dios no espera más nada de nosotros. Dios no espera más nada de ti. Si tú tienes don de sanidad, gloria a Dios. Pero con todos los dones que tú puedas tener y no eres leal ni fiel, no sirves. Perdóname. Yo amo al que es fiel aunque no tenga dones. Cuando Saúl no esperó que llegara el profeta para hacer el sacrificio, se lo dijo. Mi hermano, y le digo al rey, Dios ama más la obediencia que el sacrificio. La obediencia es más importante que capacidades que tú puedas tener. Mi hermano, las capacidades son buenas, pero si no hay obediencia en ellas no sirve. No sirve. Prefiero a que tiene menos capacidad pero es más obediente. Prefiero a ese. Que el que cree que sabe mucho pero no es obediente. Eso no me sirve. Eso ya lo hemos dicho aquí. Y Juan el Bautista, cuando usted lee la historia de él, no hizo nada extraordinario. Como hicieron los mismos discípulos que estaban sanando enfermos, limpiando leprosos, resucitando muertos. Juan no hizo nada de eso. Pero tampoco le importó morir por serle fiel a Dios. Y eso es lo que aprendemos de Juan. La lealtad que tuvo con Dios. Él sabía que le podía costar su vida el reprocharle al gobernador de donde estaba la infidelidad y la vida adúltera que llevaba. Él sabía que eso le podía costar,
pero no le importó. Prefirió serle fiel al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mi hermano, eso también debe ser para nosotros, para ti y para mí. Aleluya. Porque llegará el día, mi hermano, llegará el día. Si no te ha llegado todavía, tranquilo, ese día va a llegar. En que vas a estar entre decidir si quedas bien con gente o quedas bien con Dios. Ese día va a llegar. Ese día va a llegar. Y ojalá te acuerdes de mí cuando ese día llegue. Y ojalá hayas decidido bien cuando ese día llegue. Mi hermano, porque siempre he dicho, amigos, amistades, muy buenas, muchas de ellas, gente que tú amas, pero ellos no me sostienen. A mí me sostiene el Rey de Reyes. A mí me sostiene Dios. Así que si yo voy a decidir a quién quedarle bien, no hay ni que pensarlo. No hay que pensarlo. Y eso tenía Juan. Y cualquiera dirá, hey, pero le cortaron la cabeza. Sí, le cortaron la cabeza. Pero tú y yo podemos estar seguros que Juan, el Bautista, está delante de la presencia del Señor en este momento. Y Herodes Antipas, Herodías y la Salomé esa, ¿dónde tú crees que están en este momento? ¿Dónde tú crees que están? Ellos tres. El domingo que pasó, este domingo que pasó, hablábamos de una familia ejemplar. La familia ¿de quién? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llamaba? No escucho. Estefanas. Estefanas. Una familia ejemplar que Pablo exaltó. Pero esta familia perversa, el marido, la mujer y Salomé también. Porque Salomé cuando fue a bailar, ella sabía lo que iba. Sabía lo que iba. Seguramente la mamá la instruyó y le dijo, baila como ya tú sabes. Este es el tiempo en que me voy a cobrar de ese que está en la cárcel. Pero mi hermano, la enseñanza de este pasaje nos lleva a reflexionar de lo que Dios espera de ti y de mí cuando ese momento seguramente va a llegar a tu vida. Ese momento va a llegar en donde con familiares, con amigos, compañeros de trabajo, de escuela, de universidad, va a llegar ese día en donde te van a ofrecer que hagas algo que sabes que no agrada a Dios. Lo sabes. Y ahí, Dios va a saber de qué lado estás. Por eso, mi hermano, si tú eres cristiano y consigues un trabajo, hazle ver a tu jefe de qué lado tú estás. Hácelo saber. No lo escondas. Dile, yo soy cristiano. Y como cristiano, usted sabe que yo tengo una vida apegada a la palabra de Dios. Ya tu jefe sabrá a qué actividades te puede invitar y a cuáles no debe. Y si te invita a actividades que tú sabes que no agradan a Dios, tal vez te está probando. Y quedará en tus manos tomar la decisión. Pero si llegas al lugar, no dices lo que eres, eso es peor todavía. Es peor todavía. Que tú te quedes callado y no dices que eres cristiano. Y el jefe está pensando que tú eres un mundano como cualquiera. Y cuando llegas, vienes por la tarde, viene el tiempo de la pinta, del trago, y él te va a invitar. Tú no me dijiste que eras cristiano, así que yo te invité.
Tú no me dijiste que eras cristiano. Venga, no, amén. Y cuando tú no adviertes, el jefe podrá pensar, pero ¿este qué era? Ahora que lo invité, es que dice que es cristiano. Por eso Juan el Bautista no tenía pelos en la lengua. Él le decía a todo el mundo: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Esa era la palabra que estaba en la boca de Juan: arrepiéntanse. Y mi hermano, él murió tranquilo, siendo fiel al Dios que lo designó para preparar el camino de Jesús. Y mi hermano, si llegamos al cielo, alguien que estará allá será Juan el Bautista. Tú no vas a encontrar a Herodes Antipas, no vas a encontrar a Herodías, tampoco vas a encontrar a la muchachita esa, Salomé. Los tres están allá abajo en el infierno. La Herodías se aprovechó de la debilidad de su marido, de la lujuria, porque la Biblia dice que el baile de Salomé lo volvió loco. Lo volvió loco el baile de Salomé. Y mi hermano, Dios sabía, porque a Dios no se le escapa nada. Dios sabía que ese era el destino de Juan el Bautista. Dios sabía que le iban a cortar la cabeza. Pero murió con las botas puestas, como decimos en panameño. Murió con las botas puestas, murió siendo leal al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y es lo mismo que Dios espera de ti y de mí. Dale un fuerte aplauso al Rey y ponte de pie. Aleluya.